Estimados hermanos y hermanas en Cristo, permítame darles gracias por su continuo interés y apoyo por la Iglesia en Idaho. Nuestra visión de Todos en la Mesa muestra que somos en verdad una familia en Cristo y cada uno de nosotros tiene un lugar especial en la mesa de Jesús. Estoy agradecido que tantos estén envueltos en este proceso del plan pastoral que ayudará a dar forma a nuestro futuro. En línea con esa visión, el lema para la campaña católica del diezmo para este año es llamados a una mesa, a ser alimentados y alimentar a otros. Nos recuerda que somos verdaderamente la familia de Dios, alimentados por Él y por su Iglesia a crecer en nuestra fe católica. Estamos llamados a usar los dones especiales y únicos que Dios nos ha dado para alimentar a otros. Hacemos eso viviendo nuestras vidas en Cristo y por Cristo. Hacemos eso amando a otros como a nosotros mismos. En estos tiempos difíciles y con la crisis económica, el dar a la campaña de este año es más importante que nunca. Sabemos que esto es un sacrificio con los presupuestos familiares cada vez más limitados y con tanta gente sin trabajo. Dentro de cada crisis existe también una oportunidad. Jesús nos pide que traigamos nuestros primeros frutos a su mesa. Su regalo a la campaña católica de Idaho es una oportunidad para hacer eso. Su regalo ayuda a educar y apoyar a los 18 seminaristas actualmente estudiando para el sacerdocio. Tuve el honor de ordenar a 7 nuevos sacerdotes para la diócesis de Boise este año pasado. Ayudará a patrocinar la formación de los candidatos para el deaconado y a los ministros laicos dentro de la diócesis. Al dar, usted apoya la vida parroquial y formación en la fe, en educar a los jóvenes y adultos en nuestra fe. Su regalo provee formación de liderazgo entre los jóvenes y jóvenes adultos hispanos. Ayuda a enfrentar las necesidades médicas de nuestros sacerdotes enfermos y ayuda a los sacerdotes jubilados quienes han dado toda una vida de servicio por nuestras parroquias y comunidades. Por medio de Caridades Católicas de Idaho, su regalo provee servicios sociales para familias, ayuda para familias inmigrantes, servicios para los mayores de edad, los pobres y jóvenes de alto riesgo. Provee fondos para los ministerios estudiantiles, ayudando a estudiantes a crecer en la fe. Trae el amor de Cristo a miles de personas que están en las cárceles y prisiones en Idaho por medio de todos los voluntarios en el Ministerio de Prisiones. La campaña apoya a muchos otros ministerios y servicios necesarios para alimentar la familia de Dios. Cuando se enfrenta una crisis, la Iglesia como familia hace lo que otras familias hacen. Nos unimos y compartimos con aquellos en necesidad. Su apoyo continuo de la campaña católica de Idaho hace esto posible. Les pido que se reúnan a la mesa de Jesús a ser alimentados y alimentar a otros
con su fe y con sus dones. Les pido que oren con su propia familia cuando vayan a cenar sobre cómo ustedes pueden apoyar la campaña de este año. Vidas son verdaderamente transformadas porque a ustedes les importa lo suficiente para dar en ofrenda. Que Dios les bendiga y mantenga cerca durante este tiempo de Cuaresma y a lo largo del año. Muchas gracias.